a nosotros poder presentar la oferta académica que se apertura mes tras mes. También felicitarles por siempre buscar enriquecer sus conocimientos, siendo parte de diferentes eventos de capacitación, informarles que la institución está dando apertura al diplomado en fonoaudiología neonatal y pediátrica. El diplomado va a constar de 7 módulos. Se va a dar un certificado adicional con 160 horas de carga horaria, avalada por la Universidad Nacional Siglo XX en evaluación fonoaudiológica neonatal y durante los primeros años de vida. Se va a pasar clases los días lunes y miércoles en el horario de 20 a 22 horas. El taller de monografía va a ser asistida, se les va a brindar un docente guía para que les pueda ayudar con la elaboración de la monografía. Una vez ustedes presentada la monografía, se va a proceder a la tramitación del título. La carga horaria de la certificación del diplomado es de 800 horas académicas equivalentes a 20 de créditos y está avalada por la Universidad Nacional Siglo XX, el cual se encuentra dentro del Comité Ejecutivo de la CV. Tengo el honor de presentar a nuestro plantel docente. Tenemos invitados a nivel internacional, en este caso a la fonoaudióloga Fernanda Mena, que es de Chile, a la fonoaudióloga Consuelo Bielma Sepúlveda, que es igual de Chile. Tenemos a nuestra invitada también, fonoaudióloga Francisca Ojeda Vázquez, que es igual del país de Chile. Tenemos a nuestra magíster Fedra Yamel Castro Mendoza, que es de Bolivia. Tenemos a nuestra doctora Karina Luisa Alcázar Espinosa, que es igual de Bolivia. Los módulos que se van a llevar a cabo va a ser en el módulo 1, desarrollo neonatal y del niño de 0 a 3 años. En el módulo 2, evaluación fonoaudiológica en neonatología y durante los primeros años de vida. En el módulo 3, alimentación infantil e introducción a los trastornos asociados. En el módulo 4, intervención en la alimentación y deglución en los primeros años de vida. En el módulo 5, intervención en comunicación, cognición, audición y lenguaje en los primeros 3 años de vida. Asesoramiento en fonoaudiología y en el último módulo, el taller de monografía, como lo mencionando anteriormente, que va a ser asistido. Bueno, hoy vamos a dar inicio ya a nuestra clase introductoria. Vamos a tomar en cuenta el tema de desarrollo neonatal y del niño de 0 a 3 años. Tenemos a nuestra invitada especial, la magíster Consuelo Bielma Sepúlveda. El día de hoy se encuentra ya en sala para que nos pueda presentar el programa, sin antes presentar todo el currículum y la amplia trayectoria que ella muy poquito de inconvenientes en cuanto a la señal. Denme un minuto, voy a volver a compartir mi información de nuestra docente. También cuenta con un diplomado en metodología de la investigación científica, cuenta con una formación en rechazo de alimentación, cuenta con una amplia trayectoria, fonoaudióloga, directora general de OTEC Campa, directora de servicios, eh, directora de servicios y miembro fundador, Fundación de Fonoaudiología Neonatal Pediátrica, asesora, consejera de lactancia materna y alimentación complementaria, formación en rechazo alimentario, latinoamericana de seguimiento pediátrico y neonatal.
Le damos la cordial mi estimada doctora, les damos la palabra para dar inicio ya a la historia de... ¿Puedo comenzar? Disculpe, no se escucha nada, se escuchó entrecortado, nada de la introducción se pudo escuchar. Mil disculpas, muy buenas noches. Pedimos a todos, está un poco baja la señal, sin embargo ya tenemos a la doctora invitada en esta noche. Estimada, primero agradecerle por la predisposición que tiene de podernos compartir un poco de la alta trayectoria que usted tiene dentro del campo. Y bueno, damos inicio con nuestra clase introductoria. Muchas gracias, un saludo cordial hasta Chile, estimada doctora. Buenas noches. ¿Puede dar inicio, por favor? Está ya para compartir la Sí, pantalla. sí, no hay problema. Estas cosas pasan con la tecnología. ¿Me escucha? Voy a compartir mi pantalla, entonces, denme solo un segundo, por favor. Eh, Aquí, ahora sí. ¿Se ve mi pantalla, cierto? Sí, correcto, podemos verla, doctorita. Bueno, eh, el día de hoy, aprovechando que estamos en un espacio cerrado como es una sala de Zoom, bueno, primero de agradecer la invitación y agradecer a todos quienes están conectados el día de hoy. Y como decía, aprovechando que estamos en este espacio cerrado, que permite más interacción, me gustaría que hoy en esto, como no es una clase propiamente tal, sino que es más una conversación, un webinar, pudiera, quienes puedan ir participando a través de lo que voy a ir conversando, puede ser en el chat, voy a estar atenta al chat, o si pueden también tener la opción de encender su micrófono y que lo vayamos conversando, sería ideal, ¿ya? Como me presentaban, aunque se escuchó un poquito cortado, yo voy a dirigir el módulo 1 de este diplomado. Felicito a la universidad por la iniciativa de especialización de un diplomado de fonoaudiología neonatal y pediátrica. Siempre es necesario y cada vez tenemos más colegas que están interesados en dedicarse a este rango de edad de atención de usuario. Y en mi caso yo voy a dirigir el módulo 1, como decía, que es con relación al desarrollo neonatal y del niño de 0 a 3 años. Como dije, mi nombre es Consuelo Bielma Sepúlveda y les voy a contar un poco. Me presentaron, se escuchó un poco cortado, pero yo no voy a volver a hablar todo el detalle de lo que he estudiado y todo, porque es muy aburrido. A mí no me gusta cuando las personas se
pierden mucho tiempo en eso, pero dejo aquí igual algunas de las formaciones de las cosas que he hecho, principalmente con un motivo, que es el motivo de que piensen o vean ahí y digan, qué cosa enredada, una lista llena de títulos, de cosas que ha estudiado, de cosas muy diferentes. De repente uno puede decir, ¿cómo se puede relacionar, por ejemplo, los cuidados paliativos con, por ejemplo, el rechazo alimentario? ¿O cómo se puede relacionar la fonoaudiología, por ejemplo, con la atención del cáncer infantil? Tantas cosas que uno va estudiando y ustedes seguramente, algunos ya también tienen una amplia trayectoria, se van dando cuenta que cuando entramos en esta, uno dice coloquialmente, en esta secta de la fonoaudiología, uno se mantiene constantemente formándose, estudiando, y es como si uno tuviera un ovillo de lana y tirara una punta del ovillo de lana y empezara a desenrollar y avanzar y avanzar y avanzar, y parece que nunca esto tiene fin. Parece que nunca termináramos de aprender y parece que nunca lográramos tener todo el conocimiento que necesitamos. Claro, nadie en el mundo logra saberlo todo, ¿ya? Y es por eso también importante ir especializándose, ir adentrándose en ciertas temáticas dentro de nuestro rol profesional, pero al mismo tiempo parece que en vez de que nos fuéramos especificando y haciendo como este camino más pequeño, se termina haciendo más grande, porque me voy especializando en una temática, pero de esa temática derivan muchas otras cosas, ¿ya? Entonces puse aquí esto principalmente por eso, no por los grados que yo pueda tener o algo, sino porque para que vean cómo uno se va adentrando en un camino de la especialización, y seguramente a más de alguno de ustedes le ha ocurrido o les va a seguir ocurriendo durante su desarrollo profesional, ¿ya? Bueno, quiero también presentarles un poco sobre lo que vamos a ir conversando en ese módulo 1 que va a tener que ver con el desarrollo neonatal y con el desarrollo inicial en estos primeros 3 años, que es también en lo que yo me he ido especializando y en lo que me he ido adentrando, ¿ya? Entonces, primero quisiera consultarle si pudiera responderme por el chat o quien quisiera abrir el micrófono sobre si ya tienen formación en esta temática en algún punto en particular, si ya tienen experiencia laboral quizás atendiendo a esta población, a recién nacidos o a niños pequeños antes de que inicien su etapa escolar, por ejemplo. Quienes quieran pueden ir respondiendo por el chat. ¿Sí? O pueden abrir el micrófono, siéntanse libres para que vayamos conversando sobre esto. No sé si alguien ya había hecho algún curso quizá, o cómo se interesaron en saber un poco más sobre esto, porque yo creo que quienes estamos aquí hoy conectados, estamos interesados en saber, ¿cierto?, con respecto a la fonoaudiología y con respecto al desarrollo neonatal y pediátrico. ¿Ya? Bueno, ahí me pueden ir dejando sus respuestas y contarles que una de las primeras cosas que vamos a conversar tiene que ver con el desarrollo embriológico. El desarrollo embriológico a veces tengo estudiantes profesionales y estudiantes de pregrado también a los que les he hecho clases, y esta es una de las de mis temáticas favoritas de enseñar o de trabajar en el aula. Sin embargo, en términos globales, debo decir que para los estudiantes de pregrado o incluso para los profesionales que están en especialización, no suele ser una de sus temáticas favoritas. Por eso es importante conocer cuál es la relevancia de saber sobre embriología. ¿Para qué es que yo, que me voy a especializar en atender bebés o niños, necesito saber sobre embriología? Porque el desarrollo embriológico ocurre antes de que este niño nazca y que yo lo vaya a atender. Entonces, ¿cómo eso va a influir en mi práctica profesional? ¿Ya? Eso es una pregunta que muchas veces nos hacemos cuando estamos iniciando este camino de especialización.
¿ya? Y la verdad es que es muy relevante el conocimiento del desarrollo embriológico, porque muchas veces nos vamos a ver en una respuesta que surge de ese conocimiento de una ciencia más inicial o de una ciencia más general, porque es un conocimiento también que se vincula mucho más a las profesiones del área de la salud en términos globales, ¿cierto? Todos debemos saber desarrollo embriológico, todos necesitamos saber un poco respecto a eso. Y con relación a eso también necesitamos conocer, aunque parezca a veces, oh, qué aburrido saber, ¿para qué yo necesito saber en qué momento se desarrolla la lengua? ¿Por qué es importante el periodo entre la cuarta y la octava semana en relación al desarrollo de la cavidad oral, en relación a la fusión de los procesos palatinos para la formación del paladar, por ejemplo? Y la verdad es que todo eso es conocimiento que podríamos decir básico del punto de vista de que está a la base de todo lo que vamos a avanzar hacia adelante. Me está apareciendo una cosa. Bueno, de todo lo que vamos a avanzar, ¿cierto? Pero no básico de que no sea importante o que sea simple, ¿ya? Sino de que sustenta todo lo que vamos a ver en adelante, ¿ya? Entonces vamos a ver temáticas como las etapas de este periodo embriológico, las hojas embrionarias y los distintos derivados. ¿Por qué es importante saber de dónde surge cada estructura que vamos a analizar después y que vamos a evaluar? ¿Ya? También vamos a ver durante ese módulo las etapas del desarrollo en términos generales, tanto por semanas, porque cuando estamos en el desarrollo, en esta etapa más de desarrollo embriológico, existe un avance, una velocidad de avance del desarrollo de este sujeto que nunca más se va a dar en la historia después del nacimiento, ¿ya? La etapa inicial, esta etapa de desarrollo prenatal, tiene una velocidad de crecimiento y de especificación, disculpen, de las estructuras, que es una velocidad muy, muy rápida, ¿ya? Entonces, vemos que solo 9 meses de preparación, hablemos de un desarrollo de una gestación fisiológica, solo 9 meses, ¿ya? El nivel de crecimiento y de especificidad de las distintas estructuras avanza como nunca más lo va a hacer después del parto, ¿ya? También es necesario, lo vamos a ver durante el módulo 1, saber cómo eso se vincula a lo general del desarrollo embriológico con lo específico de este desarrollo de cabeza y cuello, que es donde nosotros más interactuamos en la fonoaudiología. Y cómo esto se vincula con los distintos arcos branquiales iniciales, con los derivados, por ejemplo, del sistema nervioso, de las estructuras del sistema estomatognático, y además, que es algo que me gusta decir bastante, cómo esto se vincula también de la mano con otros sistemas, como cuál, no el único, pero uno de los principales, como el sistema digestivo, ¿ya? El sistema digestivo no está aparte de lo que son las funciones, por ejemplo, que las van a ver después también en detalle, de la alimentación, ¿ya? La alimentación comienza con las fases de la deglución, ¿cierto? Pero no se queda hasta que el bolo alimentario pasa hasta el esófago, sino que continúa y es parte de esa parte que vemos como deglución, las fases de la deglución son parte del sistema digestivo. ¿Y cómo esto se relaciona? Porque no da lo mismo, por ejemplo, alimentar a un niño por vía oral, ¿ya? Cuando nace un prematuro, por ejemplo, a las 28 semanas, que uno que nace a las 32 semanas, a las 34 semanas o a las 38 semanas, ¿ya? No va a dar lo mismo. Por eso es tan importante que sepamos sobre embriología. Ay, disculpen, espérenme un segundo.
Otro punto que vamos a ver durante este desarrollo después es este desarrollo inicial. Ocurre el parto, que es lo que podríamos llamar de perinatal, ¿cierto? ¿Y qué pasa en esta etapa neonatal de este recién nacido y en este postnatal? ¿Ya? Dentro de eso podemos ver algunos aspectos vinculados con la anatomía del neonato. Por ejemplo, una pregunta que yo les voy a dejar ahí como tarea, por decirlo así. Cuando hablamos de, nos fijamos en un bebé, observamos un bebé. ¿Este bebé tiene diferencias con la anatomía de un adulto? ¿O es lo mismo, solo que en pequeño? ¿Ya? No sé si ustedes alguna vez se han preguntado eso, si lo han investigado. Porque, por ejemplo, cuando estamos en la formación de cualquiera de las ciencias de la salud, en el pregrado, ¿cierto? Una de las primeras disciplinas que tenemos es anatomía general y después muchas veces la específica dependiendo de la carrera que estamos cursando, el curso que estamos siguiendo. Pero cuando vemos anatomía en términos globales, vemos anatomía en relación a un adulto, ¿cierto? Al modelo que aparece en los libros de anatomía. Muchas veces en las salas de anatomía tenemos fantoma o modelos de esqueleto, ¿cierto? Modelos de órgano, y todo eso lo vemos con tamaño de adulto, ¿cierto? Ah, en tal lugar está ubicado tal órgano, para hacer un procedimiento es necesario intervenir en la zona, etcétera, ¿ya? Pero muchas veces nos falta profundizar, y que es lo que vamos a ver durante el módulo 1 también, sobre cómo todo esto se organiza en el caso de un recién nacido, por ejemplo. Vemos las mismas estructuras, vemos el mismo desarrollo. No sé si ustedes tienen una respuesta para eso, si quieren compartirla conmigo, o en realidad no se lo habían preguntado. Yo la verdad debo decir que hasta que llegué a la universidad como a tercer año más o menos, no me lo pregunté. No me lo había preguntado, había aprendido anatomía y esperaba que después yo pudiera aplicar todo lo de anatomía en un bebé, en un neonato y no tuviera ninguna diferencia. Pero vamos a ver que esto tiene grandes diferencias, la verdad, ¿ya? Y también vinculado con lo anatómico está lo fisiológico. Desde lo fisiológico vamos a conversar un poco, no sé si han escuchado sobre el concepto de hábitat del neonato. ¿Cuál es el hábitat cuando, por ejemplo, uno estudia en, no sé cómo se llama en su país, pero en Chile se llama ciencias naturales, ¿ya? O ciencias iniciales. Ciencias se llama en el colegio de mis hijos en términos generales, que uno escucha que los animales tienen distintos hábitats, ¿cierto? Hay animales que viven en un hábitat terrestre, otros en un hábitat acuático, ¿cierto? Y así, ¿ya? O también se puede dividir un poco más entre animales que viven en un hábitat selvática, en un hábitat desértica, etcétera, ¿cierto? Pero muchas veces no aplicamos esto para nosotros como individuos. Desde el momento que estamos en el útero de la madre en adelante, ¿ya? ¿Cuál es el hábitat prenatal? O sea, ¿cuál es el hábitat en que debería estar un niño, ¿ya? Antes del nacimiento? Y esto lo digo debería porque muchas veces tenemos los partos prematuros en que este niño está fuera de su hábitat, lo recibimos en un hábitat de intervención clínica y descuidamos un poco las características del hábitat prenatal en que ese niño debería estar. Lo mismo con el hábitat perinatal, o sea, en el momento del parto. ¿Qué es lo que debe ocurrir después de ese momento de parto? ¿Qué es lo que fisiológicamente debería ocurrir durante el parto y posparto? Y después, en el momento postnatal, después de que este niño nace, ¿qué es lo que esperamos? ¿Dónde debería estar este neonato? ¿En contacto con qué? ¿Cuál sería el hábitat que este niño debería tener? ¿Ya? Y la verdad es que tanto en el pre, en el peri, como en el postnatal,
el hábitat de este individuo, ¿cierto? Es el cuerpo de la madre. Como dicen grandes autores como Niels Bergman, por ejemplo, que es uno de los principales neurocientíficos dedicados a esta temática, nada tiene sentido en la vida de un bebé si no es mediante y a través del cuerpo de la madre, ¿ya? Entonces, eso es otro punto trascendental que vamos a tocar mucho más en detalle durante el módulo 1. Otro punto importante vinculado con esto es el estrés y el dolor. Hace décadas atrás, la gente se preguntaba, o no se, incluso no se preguntaba, muchas veces daba por hecho que los bebés no tenían estrés y no sentían dolor, ¿ya? Porque como no están totalmente desarrollados, no logran procesar y explicar quizás o manifestar de la forma que uno comúnmente como adulto, por ejemplo, manifiesta que siente estrés y dolor. Yo siempre le menciono a mis estudiantes, nosotros como adultos, ¿qué hacemos cuando tenemos estrés? Bueno, tenemos distintas vías de escape, ¿cierto? Algunos de nosotros hacemos una actividad recreativa, una actividad artística, una actividad física, por ejemplo, ¿cierto? O lo declaramos, conversamos con un amigo, conversamos con, por ejemplo, nuestro terapeuta, lo declaramos. Lo mismo cuando sentimos dolor, hablando del dolor en el amplio sentido de la palabra, no solamente en el dolor físico. Lo hablamos. Si yo, por ejemplo, voy caminando y piso en algo y me duele mi pie, lo más probable es que yo me queje del dolor, ¿cierto? Y eso se pensaba que como un bebé no logra explicar, expresar de manera verbal o expresar o decidir con relación al manejo del estrés y el dolor, era porque no lo sentía, ¿ya? Y vamos a ver a lo largo de ese módulo también que el estrés, puede haber un estrés fisiológico, como el estrés que es pasar por el canal de parto, ese es un episodio de estrés, ¿ya? Y van a haber otros tipos de estrés que van a ser patológicos y que pueden causar daño en este sujeto. Todo eso, entonces, se relaciona también con lo que ya hemos mencionado, con este desarrollo embriológico, con este desarrollo perinatal, con estas estructuras que tenemos preparadas para esta etapa de la vida y con los otros conceptos que ya he mencionado. Con eso también se vincula lo que es la teoría sinactiva. No sé si alguien ya ha escuchado alguna vez hablar de la teoría sinactiva de la doctora Als. ¿De qué se trata la teoría sinactiva? Bueno, la teoría sinactiva trata de una teoría justamente dicha por la doctora Als, que es otra neurocientífica que se ha dedicado justamente al estudio del desarrollo de este sujeto desde lo prenatal en adelante. Y lo que ella nos menciona es que desde lo más interno de este bebé hacia afuera, hacia lo más externo, o sea, inclusive desde los órganos iniciales como, por ejemplo, el tubo neural, el corazón, etcétera, hacia afuera a la relación que podemos tener con el entorno postnatal, ¿ya? Se sigue una línea de desarrollo y se va desarrollando, por decirlo así, en capas, hacia afuera. Este primero disculpen, este embrión primero, ¿cierto? Este feto, y después este bebé. Por lo tanto, cuando se interrumpe ese desarrollo, y tenemos nuevamente, doy como ejemplo porque es lo más ilustrativo para este tipo de alteraciones, cuando tenemos, por ejemplo, una interrupción de una gestación en que nace un bebé prematuro, tenemos una interrupción también de ese camino, de esas capas de desarrollo. Por lo tanto, nuevamente se da importancia al conocimiento del desarrollo de la embriología, es que dependiendo de cuándo ocurra esto y la forma en que ocurra, pueden afectarse esto en distintas estructuras y sistemas. Este recién nacido se va a clasificar también de muchas maneras, por ejemplo, con relación
a, como yo les mencionaba antes, las semanas de gestación a las que se produjo el momento del parto. Hay aspectos antropológicos también y también relacionados con el tema nutricional, vinculados, por ejemplo, con el peso, ¿ya? Con la circunferencia craneana, con el tamaño de este bebé. Vamos, por ejemplo, a vincular a este niño a su peso en relación a las semanas de gestación. Nació y pesó tanto. ¿Es normal para las semanas de gestación que tiene? ¿O es un bebé que pesa muy poco en relación a las semanas de gestación? ¿O que pesa mucho en relación a las semanas de gestación porque, por ejemplo, tiene una alteración metabólica? Y así podemos ir descubriendo un montón de posibilidades de estas clasificaciones, ¿ya? ¿Y cómo voy a dar cuidados a ese recién nacido en particular? Bueno, puede que muchos de ustedes ya hayan trabajado con neonatos, pero cuando se trabaja con neonatos y cuando trabajamos con lactantes también y con preescolares, vemos que, claro, aprendemos esta teoría de lo que es la embriología, lo que es el desarrollo neonatal, etcétera, pero después nos damos cuenta que cada bebé, cada sujeto es un mundo, ¿ya? Y dependiendo de las necesidades de cada uno, vamos a tener que aplicar distintos cuidados básicos, ¿ya? Y algunos más especializados en este recién nacido, por ejemplo, y en este lactante posteriormente. Vinculadas también o que influyen también en, volviendo un poco atrás, porque todo esto se va tejiendo, ¿ya? Es como un telar en que vamos tejiendo distintos puntos vinculado también con este posparto inicial. ¿Qué es lo que esperamos en este posparto inicial? Tenemos las fases instintivas. El bebé nace, pasa por este canal de parto fisiológicamente y con eso se activan ciertas alarmas en él para cumplir con ciertas fases instintivas, o sea, está preparado para cumplir con ciertos hitos en esta etapa inicial. Y para eso necesitamos, volviendo todo lo que ya he mencionado, el contacto precoz, el contacto con la madre, con el hábitat de este recién nacido. Y cómo ese contacto precoz se vincula, volvemos aquí como un círculo virtuoso, con las fases instintivas y con la normalidad del desarrollo, un desarrollo típico, como decíamos acá, de este neonato. Y eso, desde el inicio, se va a vincular también con otra temática muy importante que es, y que es parte de la teoría sinactiva, que es el sueño y la vigilia, la alerta. ¿Qué es lo que esperamos en el estado de alerta de este niño, en el estado de atención de este niño? ¿Importa o no importa, por ejemplo, que el bebé pase mucho tiempo en un estado de alerta demasiado agitado, por ejemplo, llorando y manifestando que está incómodo? O que pase demasiadas horas durmiendo, que es lo que se llama comúnmente un bebé dormilón, ¿ya? O da lo mismo en realidad. Es normal que todos los bebés duerman en exceso. ¿Durante cuánto tiempo es normal? Durante las primeras horas, durante las primeras semanas, durante los primeros meses, ¿ya? Eso lo vamos a conversar también con relación al sueño y al desarrollo inicial. ¿Cómo se vincula el sueño con este desarrollo inicial? Por otra parte, cuando observamos todo esto, nos interesa evaluarlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer para evaluar a este recién nacido y a este neonato, a este lactante después? Bueno, y hay distintos puntos, como por ejemplo los patrones basales al inicio posparto, que es lo que se menciona con la sigla de APGAR, que son distintos puntos en los que se ve cómo está este recién nacido, ¿ya? Frecuencia respiratoria, ¿cierto? La atención que este bebé tiene, el posicionamiento, etc. Y desde ahí, luego, cuando el bebé va creciendo, podemos hacer una evaluación física general. ¿Qué quiere decir esto? Primero podemos irnos a lo más visual. ¿Cómo está la piel de este bebé?
la coloración que este bebé tiene, cómo han pasado los días y este bebé, por ejemplo, continúa teniendo una coloración más amarillenta. ¿Eso lo tomamos como algo normal o parece que tuviera, por ejemplo, un déficit en la alimentación? Esta diada, esta madre, está teniendo una dificultad en la alimentación, está necesitando de una ayuda, de un acompañamiento específico para superar eso. Lo mismo con los otros factores, ¿ya? Vemos también el posicionamiento de este bebé comúnmente y luego nos vamos a lo más específico, ¿cierto? Que es la evaluación orofacial. ¿Cómo es la boca de este bebé? ¿Cómo es la nariz? ¿Dónde están posicionados los ojos? ¿Las orejas tienen, por ejemplo, una implantación adecuada, una altura adecuada o tenemos una implantación baja que podría ser un signo de algo más? A mí siempre me gusta decir que cuando hacemos una evaluación orofacial, primero anatómica, de lo que observamos, ¿ya? Siempre es importante observar distintos puntos. No sé si allá tienen un dicho que dice, una golondrina no hace verano. ¿Qué quiere decir esto? Que un solo signo no siempre nos va a ser un indicador total o completo de algo. Por eso necesitamos aprender, que es lo que vamos a hacer durante el módulo 1 también, sobre esta evaluación corporal general y orofacial también específica. Y cómo esto se vincula desde lo fisiológico con lo motor. ¿Qué es lo primero, los primordios de este desarrollo motor? Los reflejos. Al inicio estos bebés son solo reflejos, ¿ya? Y desde ahí tenemos nuevamente los reflejos corporales que tenemos o que son normales para la edad en las distintas fases etarias y los reflejos motororales también, ¿ya? ¿Qué es lo que encontramos normal? Por ejemplo, vinculado nuevamente con lo que vimos antes, porque esto todo, como dije antes, es un solo tejido, es una sola hebra de hilo. ¿Qué es lo que vemos? Vemos, por ejemplo, un niño que lo evaluamos y estamos intentando que active, por ejemplo, el reflejo de búsqueda. Intentamos un bebé pequeño, intentamos buscar cerca y no nos responde. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Siempre eso va a ser una alteración o tengo que fijarme en otros factores? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Estoy evaluando a un niño, a un bebé, y no responde en el reflejo de búsqueda, por ejemplo, o en el reflejo de succión. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Bueno, son muchas cosas las que pueden ocurrir. Primero, yo no hice relación a la edad de ese niño. ¿Qué edad es la que tiene? ¿Hasta qué edad yo debo esperar que ese bebé responda al reflejo de búsqueda o al reflejo de succión? O tuve una hiperrespuesta, apenas hice un contacto con la zona oral y ya hizo, por ejemplo, un reflejo de arcada en una parte muy exterior. ¿Hasta qué edad yo espero eso? ¿Cómo puedo ir trabajando eso? Que lo van a ver también en los módulos posteriores. Y a la vez también cómo lo que yo había mencionado de los niveles de alerta, del estado de atención de este niño, va a ser o no representativo de la respuesta que me da. Si tengo un bebé que está en sueño profundo, lo más probable es que aunque busque su reflejo de búsqueda, salió repetición, busque, en sus respuestas orofaciales no lo encuentre, porque está en un nivel de alerta tan bajo, tan descendido, que no logra responder. Entonces, esa respuesta no es representativa del desempeño de ese bebé, ¿ya? Por eso es que también es importante ver todas esas temáticas. Vamos a ver también sobre el desarrollo del niño de 0 a 3 años, ¿ya? Aquí nos vamos a ir un poco más a lo general, después de que salimos de esta etapa neonatal, ¿ya? ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, una relación entre el cuidador principal, que suele ser la madre, y este bebé? ¿Ya? Vamos a hablar sobre la teoría del apego. ¿Qué es una teoría del apego? Por ejemplo, yo hago la diferencia siempre. Este contacto inicial que la madre debería tener cuando el bebé nace, ¿cierto? Que se lo pongan en el pecho y que se quede. ¿Eso es apego o no es apego? La verdad es que no, eso es contacto precoz, contacto inicial. El apego es otra cosa y tiene que ver con una relación
que se construye y se va creando a lo largo del tiempo entre este niño y su cuidador principal. Y por lo mismo tenemos una construcción de esta relación de apego y una parte importante de esa construcción es la respuesta del cuidador. Cómo este cuidador principal, que como dije antes suele ser la madre, se vincula y responde a este niño, a las necesidades de este niño, a las interacciones de este niño. Y cómo eso se sustenta en una base neurobiológica de este apego. Por lo mismo, esto se va trabajando de manera fisiológica desde el vínculo prenatal, ¿ya? Desde que esta madre está gestando, cómo todo eso que ocurrió durante esa fase de gestación influye en esta relación, pero también cómo lo posterior va influyendo en esta relación, ¿ya? Cómo son las representaciones que esta madre va creando durante el embarazo y luego posteriormente cuando su bebé nace y se encuentra con este bebé real. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Era lo que ella esperaba? ¿Es diferente? Ella pensaba que su experiencia, por ejemplo, de posparto iba a ser más fácil, más difícil, similar, por ejemplo, a un hijo anterior que ella tuvo o muy diferente de ese hijo anterior, etc. Y también cómo se pueden ir trabajando en beneficio de esta relación los cuidados respetuosos de este bebé y de la diada en general, ¿ya? Cómo se van construyendo en unión a esta construcción del apego las competencias parentales, las competencias de estos cuidadores, y cómo eso va teniendo un fuerte impacto en el desarrollo del sujeto, desde lo prenatal, como dijimos antes, desde el cuidado del hábitat prenatal, perinatal y postnatal, hasta la relación y el contacto con este cuidador principal. ¿Cuáles son los signos de alarma que podemos ver en los niños o en la diada? ¿Ya? No sé si alguna vez ustedes se han preguntado o han escuchado cómo ocurre esto cuando un niño es adoptado, por ejemplo. ¿Cómo ocurre esto cuando un niño crece en un hogar institucionalizado? ¿Qué quiere decir esto? En un orfanato, como uno llama comúnmente, en un hogar de menores, donde no hay un cuidador principal a cargo específicamente de ese niño, ¿ya? Eso también lo vamos a conversar porque todo eso influye en el desarrollo de este sujeto y se han visto en los estudios, en la evidencia científica, diferencias tanto a nivel comportamental, que es lo que vemos desde afuera, la conducta, como desde el sustento neurobiológico de esas conductas. Luego nos vamos a ir en este módulo hacia el desarrollo psicomotor. ¿Qué es el desarrollo psicomotor? ¿Ya? Y la verdad es que el desarrollo psicomotor muchas veces es valorado como si fuera solo el desarrollo motor, y no. El desarrollo psicomotor involucra todas las áreas de desarrollo de este bebé y de este niño, ¿ya? Involucra, como dice su nombre, lo cognitivo, lo emocional, lo social, desde lo psico, y también lo motor y sensorial, ¿ya? Por lo tanto, todo el desarrollo de este niño, de esta etapa inicial de 0 a 3 años, es lo que llamamos desarrollo psicomotor. ¿Qué factores influyen en este desarrollo psicomotor? Muchos de los que ya he mencionado. Pero luego, ¿qué factores influyen? Es importante, por ejemplo, tener una hiperestimulación de este niño para que tenga un desarrollo psicomotor mucho más temprano y mucho más avanzado. En algún momento, no sé si han escuchado, se habla mucho sobre la estimulación temprana, sobre este juguete, por ejemplo, es el ideal para que su bebé sea más inteligente, aprenda más, o en realidad deberíamos simplificar y facilitar el desarrollo fisiológico, por ejemplo, con la alimentación mediante la lactancia materna, que va a ser un gran aporte, pero que es lo fisiológico que se espera como alimentación inicial de este bebé. Estoy dando un ejemplo dentro de todos los que pueden existir. ¿Cómo es el desarrollo psicomotor en distintas fases? Hablamos un poco sobre los neonatos, pero ¿qué va pasando después? ¿Qué es lo que esperamos que se dé en este niño a los 3 meses, a los 6 meses, al año de vida?
que continuamos con un crecimiento, un desarrollo acelerado, pero que al pasar del tiempo se va enlenteciendo, ¿ya? Los primeros 3 años se dice son los más rápidos, pero también se dice que los primeros 6 años son los más rápidos, que el primer año es el más rápido o que la etapa prenatal es la más rápida. Y la verdad es que a medida que vamos avanzando en esta línea, en esta escala, se va enlenteciendo el desarrollo y el crecimiento. Y esto se vincula claramente con el desarrollo sensorial, porque inicialmente todas estas respuestas motoras son reflejos. ¿Que reaccionan a qué? ¿A causa de qué vienen estos reflejos? A los estímulos sensoriales que vienen del entorno. Vamos a conversar sobre la influencia de la teoría de la integración sensorial, las distintas fases de esta integración sensorial y cómo se vinculan con este desarrollo psicomotor y cuáles son los signos de alarma de una posible dificultad. Luego vamos a hablar sobre el desarrollo, me habían mencionado acá, del lenguaje. Pero no se puede hablar del desarrollo del lenguaje si no hacemos alusión a lo que es la comunicación, el lenguaje y el habla, ¿ya? Cuando hablamos, esto lo voy a mencionar a modo general, cuando hablamos de comunicación podemos referirnos a muchas opciones, muchas posibilidades de comunicación. Por ejemplo, existen sistemas de comunicación entre animales, incluso entre insectos, por ejemplo, entre las abejas, ¿ya? Que mediante ciertos movimientos en una danza pueden mostrarle a sus compañeras dónde hay, por ejemplo, polen para recolectar en un campo, ¿ya? Eso es un sistema de comunicación, pero no es lenguaje y no es habla. ¿Y cómo eso se diferencia de lo que es el lenguaje? En lo que hoy en día se sabe que es relacionado con el lenguaje oral y el lenguaje lectoescrito, ¿cierto? Y eso también es distinto a lo que es el habla, que es el acto motor mediante el cual llevamos a cabo o expresamos este lenguaje y nos comunicamos. Tenemos distintas etapas y todas ellas van a ir de la mano porque todo esto va vinculado con el desarrollo cognitivo y dentro de eso también con el desarrollo social. Vamos a diferenciar conceptos entonces, a hablar de las distintas fases del desarrollo en relación a la comunicación, el lenguaje, el habla y el desarrollo social. ¿Qué es el desarrollo social propiamente tal? ¿Cuáles son las fases que éste sigue? ¿Cómo la comunicación, el lenguaje, el habla, el desarrollo social, el desarrollo cognitivo, psicomotor, se vincula con conductas iniciales como la risa y la sonrisa? ¿Ya? Porque un bebé muy pequeño, por ejemplo, un recién nacido, no se ríe, ¿cierto? No sonríe. A veces parece que nos hiciera como una mueca de sonrisa, pero en realidad eso se asocia a movimientos reflejos, a movimientos durante el sueño y cosas que no tienen el sentido comunicacional y social de la risa y la sonrisa. ¿Ya? El contacto visual. ¿Qué es el contacto visual? ¿Es imprescindible el contacto visual para comunicarnos? ¿Es imprescindible o todas las personas tenemos el mismo nivel de desarrollo de contacto visual? ¿Necesito como fonoaudiólogo trabajar con bebés o con niños el contacto visual? ¿Ya? Eso también lo vamos a ver porque es parte de todo esto de la comunicación y el desarrollo social. Y nuevamente, ¿qué signos de alarma tenemos al respecto? El desarrollo cognitivo envuelve también todo lo que hemos mencionado. ¿Cuáles son las estructuras a la base, estructuras neurobiológicas principalmente, del desarrollo cognitivo, pero también estructuras o habilidades motoras, habilidades sensoriales, habilidades de la comunicación y social que permiten o que potencian este desarrollo cognitivo? No sé si se han preguntado alguna vez cómo piensa un bebé, cómo piensa un niño pequeño. ¿Qué será que piensa? ¿Qué cosa será que piensa un niño pequeño? A veces nos preguntamos eso. Me acuerdo que cuando yo fui mamá hace varios años atrás, yo me preguntaba, ¿qué será que está pensando? Y me gustaría saber y me gustaría tratar de comunicarme, que me contara, pero un bebé claramente no nos va a contar lo que está pensando, pero ¿cómo se van
estructurando estos pensamientos hasta que llegan a los pensamientos de un niño que ya nos expresa lo que está pensando, que ya nos cuenta de un discurso más declarativo, ¿ya? También hablando de este desarrollo cognitivo a nivel general vinculado con lo anterior. Y sobre todo, cómo yo puedo participar, cómo yo puedo facilitar este desarrollo cognitivo. Entonces, como mencionaba antes, tenemos esto de el boom que estuvo de moda, que yo creo que ahora se ha ido difundiendo un poco más, se ha ido bajando un poco más el boom de la estimulación temprana, ¿ya? Por ejemplo, que un niño use andador a los 7, 8 meses, ¿lo estamos estimulando a caminar o estamos perjudicando su desarrollo de movimiento libre, como menciona, por ejemplo, la teoría de Emily Pickler, ¿ya? Todo esto se vincula con facilitar un adecuado desarrollo fisiológico también en el área cognitiva. Por otra parte, vamos a hablar durante ese módulo sobre el sistema auditivo y sistema vestibular. ¿Cómo se vinculan ambos? ¿Cuál es el sustento desde la anatomía y desde el funcionamiento del sistema auditivo y vestibular? ¿Cuáles son las fases de este desarrollo auditivo? Yo sé que en módulos posteriores van a ver mucho más en detalle cómo evaluar este desarrollo, por lo tanto no vamos a entrar mucho en las herramientas de evaluación, pero vamos a mencionar algo porque necesitamos saber qué es lo típico o lo normal que yo debería esperar, ¿ya? Porque cuando haga mi evaluación y cuando aplique una pauta de evaluación, un instrumento de evaluación, se supone que qué es lo que debería esperar a tal edad, ¿ya? Porque desde ahí, y por eso es tan importante este módulo 1, desde lo esperado, en lo típico, en la normalidad, es que yo detecto cuando algo se sale de esa norma, cuando algo es atípico, ¿ya? Y también en relación al estudio actual del desarrollo vestibular. Hoy en día hay mucha más especificación en relación al desarrollo vestibular. Desde la teoría de la integración sensorial, en el área, por ejemplo, de la kinesiología, del desarrollo motor, de la terapia ocupacional, pero también desde el estudio vestibular, incluso en el área de otorrinolaringología y de nosotros desde la fonoaudiología. Hoy en día existen exámenes y pruebas que se están desarrollando con relación a medidas objetivas del desarrollo vestibular, ¿ya? No solamente en la audición, sino también en lo vestibular. ¿Cómo son las fases de este desarrollo vestibular en la normalidad y en la anormalidad? ¿Qué signos de alarma me voy a encontrar para derivar a este niño, ya sea por algo audiológico o algo auditivo vestibular en términos globales? Finalmente vamos a hablar sobre cómo todo esto que hemos mencionado se vincula con la familia a la que este niño llega. Los bebés llegan a un contexto familiar, ¿cierto? Eso es lo que nosotros esperamos. Y como todas estas personas que se involucran o que comparten, que se relacionan en el día a día con este bebé y con este niño, tienen también un rol, ¿ya? ¿Cómo definimos hoy las familias? Porque antes la tradición, ya lo cultural, era que se dijera, la familia es mamá, papá e hijo, ¿cierto? Pero tanto por las distintas conductas, por cómo hemos ido cambiando como sociedad, hoy las familias se definen mucho más allá, mucho más de estas tres figuras típicas, sino que hay muchas familias en que, por ejemplo, en un mismo hogar o en un contacto diario, hay influencia de los abuelos, de primos, de tíos, por ejemplo, un cuidador, otro cuidador externo, pero que está en la casa todos los días a cargo de este niño, una niñera, por ejemplo, o también si hay hermanos mayores, hermanos menores, cómo cuando llega un bebé impacta en esta familia y en la salud mental familiar. Cuando tenemos un sistema dentro de un hogar, tenemos un sistema en que cada uno tiene ciertos roles, ¿cierto? Que pueden ser diferentes de una casa a otra, de un sistema a otro. Pero cada uno tiene su rol, tiene sus características y nos vamos adaptando. ¿Qué pasa cuando llega un nuevo miembro a este sistema familiar? ¿Ya? Y más aún cuando es un bebé.
¿Qué es lo que debemos hacer? Ese bebé se debe adaptar a esa familia adaptar a ese bebé. Eso también lo vamos a ir conversando. ¿Cuál es el papel del padre o de la pareja o de quien sea quien comparta cuidados con generalmente el cuidador principal, que suele ser la madre? ¿Ya? Vamos a hablar del padre, pero podría ser también una nueva pareja, que no es el padre biológico de ese bebé, por ejemplo, o una mamá de esa mamá que se va a vincular también, a lo mejor va a ser la segunda cuidadora, etc. Aspectos biológicos que se relacionan con esto. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado, también relacionado con todo esto, ¿qué pasa en el caso de una mamá que vive, por ejemplo, con su hermana? ¿Ya? Vive con su hermana y ambas son las cuidadoras principales de este niño. O una familia homoparental, por ejemplo, dos padres que tienen un bebé a cargo o dos mamás que tienen un bebé a cargo, ¿ya? Todo eso tiene una influencia y tiene también un sustento neurobiológico. Todo eso lo vamos a ir conversando, aspectos biológicos, aspectos culturales, cómo estos roles que aprendimos desde que éramos niños también influencian en cómo llevamos a cabo la dinámica familiar en el día a día. Cómo esto se vincula con las emociones y con la conducta, que es lo que vemos hacia afuera, ¿ya? Cambios psicológicos, emocionales en el padre también, o en la pareja en el embarazo, durante el parto, durante el posparto, porque no es solamente la madre quien cambia durante todas estas etapas, sino que el segundo cuidador o el padre o el cuidador secundario también tiene cambios a lo largo de este proceso. Permiso. Bueno, y también, ¿cómo se genera esta adaptación familiar? Puede ser que, no sé si ustedes tienen bebés o ya han tenido bebés en sus casas, hermanos, incluso sobrinos. ¿Cómo se genera? Al inicio nadie puede dormir, pero es tanta la felicidad que nos da de ver al bebé, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se equilibra esto del malestar con el bienestar? Una madre que se siente bien, que es acompañada, seguramente va a primar el bienestar, ya por sobre las distintas dificultades, a diferencia de una madre que, por ejemplo, está cuidando a ese bebé sola, que no tiene una red de apoyo, ¿ya? En que puede que haya muchos más factores que influyan en que el malestar predomine por sobre el bienestar con su bebé. ¿Y cómo nosotros como profesionales de la salud podemos acompañar? ¿Qué estrategias generales podemos utilizar? ¿Cómo podríamos ayudar a estas personas? Por ejemplo, acompañándola o derivándola a un grupo de apoyo a la maternidad, a la lactancia, al crecimiento, ¿ya? De mujeres o de familias que exista en su comunidad. Y cómo yo puedo también determinar que, por ejemplo, en esta madre o en esta familia hay ciertos signos de alarma que podrían darnos pie a que podría existir, por ejemplo, una depresión postparto, o podría existir una dificultad en el vínculo de este padre con este bebé o con esta diada. Y cómo yo puedo derivar eso a un profesional especialista en el área de la salud mental, por ejemplo. Entonces, la idea es que durante el módulo 1 de este diplomado veamos cosas que a lo mejor nos puedan parecer muy de memoria y muy teóricas, muy desde el papel, como yo puse aquí, por ejemplo, las hojas embrionarias, ¿ya? Y todo lo que se deriva de ellas, hasta cosas más prácticas, incluso en la etapa prenatal, como podría ser, no sé si pueden mirar este video, lo voy a poner acá, y poder ver algo aquí o acá, por ejemplo. ¿Vemos algo aquí en este video? ¿No vemos nada? ¿Para qué me serviría ver, analizar un video así? Yo no soy ginecóloga, no soy obstetra, pero ¿por qué me va a ser, o no soy enfermera, pero ¿por qué me sirve aprender a ver un video así? ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, esa es la invitación. La invitación es que podamos ir de cosas muy teóricas hasta cosas más prácticas como esta.
a avanzar. Otro videito. ¿Cierto? ¿Cómo se vincula esto, por ejemplo, con los estados de alerta? Cuando vemos un bebé, la etapa neonatal, y veo esto en un bebé, ¿qué es lo que veo aquí? ¿A qué le debería prestar atención? ¿Qué edad parece que tuviera este bebé? ¿En qué etapa de todas las que he mencionado estará? ¿Ya? Ahí tengo este esquema, se me desconfiguró, disculpen cuando lo pasé al PPT del diplomado, pero lo puse aquí solamente para que les doliera la cabeza de solo mirarlo, ¿ya? No se preocupen, porque es solamente un esquema enorme que traté de poner aquí. ¿Cómo vamos a evaluar entonces desde este sistema estomatognático constituido por estructuras, cavidades y todas las distintas huesos, nervios, músculos, cómo esto se va a vincular con la finalidad que tiene, que es efectuar funciones motoras, funciones sensoriales, y cómo estas funciones motoras y sensoriales tributan al desarrollo psicomotor y todas las áreas que influye? Desarrollo cognitivo, desarrollo social. Súper, Mariel está diciendo aquí, buen reflejo de succión, ¿cierto? Parece que fuera un bebé, hablando del video anterior, que estuviera recién nacido y que ya tuviera por lo menos 37 semanas, ¿cierto? Súper, excelente, Mariel. Y cómo todo eso se vincula con estas estructuras que están a la base de todo ese desarrollo del niño. Y también cómo en lo práctico yo voy a acompañar a un bebé y a una familia que reciba este bebé. Acá, no sé si a ustedes les pasa o si lo han escuchado, pero yo siempre digo que esta secuencia de fotos es o este collage de fotos es un golpe de oxitocina. ¿Qué es lo que vemos aquí? Oxitocina, que uno dice que es la hormona del amor, ¿ya? Y del vínculo, porque acá vemos un parto, ¿cierto? En la fase prenatal, ¿quién está acompañando aquí? ¿Quiénes están acompañando en el posparto? ¿En qué hábitat está este bebé? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que está haciendo un bebé recién nacido? ¿Es lo que esperamos? ¿No es lo que esperamos? ¿Dónde debería estar este recién nacido siempre, ya fisiológicamente? ¿Quiénes deberían estar acompañando a esta mamá? Ay, disculpen, se me adelantó la diapositiva. Todo esto es lo que yo les mencionaba, que lo hablaba con palabras, pero que acá lo podemos ver en una ilustración. Como uno dice, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Ya? Y como, ahora hablando del bebé en particular, pasamos de esto en realidad, fíjense en este bebé, de esto incluso. En este bebé pasamos por estas fases, llegamos a un bebé ya con algunas habilidades adquiridas, que va avanzando, ¿cierto? Que podemos observar y llegamos a esto, o más allá de esto, porque ya a los 3 años ya tiene una marcha mucho más avanzada. Pero ¿cómo logramos que este bebé, que estaba en su etapa prenatal, ya, avanzara tan rápido, creciera tanto, se desarrollara tanto, que cuando tiene 1 año aproximadamente ya es esto? Imagínense la diferencia enorme. Esto era un poco de lo que yo les quería contar sobre lo que vamos a ver en el módulo 1. Les dejo el espacio abierto si tienen preguntas, si hay algo que quieran saber al respecto, si hubo algo que quedó muy enredado, que no entendieron. Me pueden preguntar. Muchas gracias, mi estimada doctora. Vamos a continuar entonces con la parte de las preguntas. Pueden ir levantando sus manos, activando sus micrófonos o escribiéndonos en el chat. También estamos transmitiendo por Facebook Live, también por ese medio pueden ir haciendo sus preguntas correspondientes. Estoy atenta.
La primera pregunta que nos hace la doctora Muriel Trujillo es si es que va a haber evaluaciones dentro del módulo. Bueno, lo ideal, la verdad, es que desde mi parte, lo más importante, creo yo, es la participación activa durante las clases, ¿ya? Yo soy una docente, hoy día yo sé que están todos medios tímidos, no saben muy bien a lo que vienen, pero yo soy una docente que da mucho valor a la participación activa durante las clases y no hay que tener miedo de equivocarse, porque finalmente lo que a mi parecer importa en la evaluación no es, respondió bien, respondió, sabe todo, leyó todo, no. Lo que importa más es la participación. Que tratemos, a mí me gusta mucho activar, tratar de activar en los estudiantes, sea del nivel que sea de educación, de especialización, activar esto de pensar y decir, oh, en realidad, por ejemplo, cuando yo tuve a mi bebé pasó tal cosa, no lo había pensado, cuando yo tuve a cuando vi a mi hermanita hacía tal cosa, o en mí yo me acuerdo cuando era pequeña me pasó tal cosa, no sé, cosas que podamos ir conversando y que se vinculen más con el raciocinio, con lo que podamos ir interactuando, que con el conocimiento teórico, que claro, también es importante y lo vamos a ir viendo durante las clases, pero la idea es que yo se los entregue. Y vamos a ir dando algunas actividades, pero son nuevamente, quedamos, por ejemplo, con una actividad un día para iniciar con esa actividad compartiendo lo que pudieron encontrar. ¿Se entiende? Y claro, vamos a mandar, además de las clases, vamos a mandar material de lectura, pero como les digo, lo principal es la participación activa en clase. Eh, ya tenemos otra consulta de la licenciada Luz Mariel. Dice, buenas noches, doctora. Me gustaría saber cuáles serían algunas de las funciones de un fonoaudiólogo, por favor. En neonatos y lactantes preescolares, bueno, son tantas cosas de las que yo mencioné. Es importante que sepamos que el fonoaudiólogo es más que revisar una boca, ¿ya? Porque a veces pensamos que, bueno, cuando yo empecé a trabajar con bebés, muchas de las preguntas que me hacían, incluso colegas, era, ¿pero qué voy a trabajar con un bebé si el bebé no habla? Y los fonoaudiólogos solo trabajamos habla, por ejemplo. Tenemos ahí esa primera cosa, pero también cuando hablamos de otras funciones orofaciales, a veces nos quedamos en boca. ¿Cómo voy a intervenir? ¿Cómo voy a hacer que succione, que se alimente? Claro, es importante. Pero todo el resto de cosas, cómo el fonoaudiólogo actúa en acompañar a una familia, en acompañar, en ayudar en un plan de parto, por ejemplo, que sea lo más respetuoso y que respete el hábitat del recién nacido con su madre, todo eso se vincula con el rol del fonoaudiólogo, el rol que tenemos en la lactancia materna, el rol que tenemos en el respeto de las distintas fases de atención de sueño y vigilia, por ejemplo. Todo esto que mencioné, todo se vincula con el rol fonoaudiológico. Tenemos otras consultas más, mi estimada doctora. Es la doctora Alejandra Jael. Buenas noches, disculpe, ¿cuáles son los tips de desarrollo en el área del lenguaje que usted evalúa en fonoaudiología? Sí, en esta población en particular, los hitos principales son comenzar a ver desde la interacción desde el inicio, como comunicación, ¿ya? O sea, cuando nosotros tenemos una madre que está alimentando a su bebé en una fase inicial, ¿ya? Esa fase inicial de vínculo, de relación estableciéndose entre esa madre y ese bebé, ya es evaluación de la comunicación y del lenguaje, ¿ya? Entonces, desde ahí ya vamos pasando hitos, cómo son los contactos, cómo son las miradas, cómo es la relación, el trato de la madre al bebé, cómo es la respuesta del bebé a la madre, y luego vamos avanzando en los otros hitos del desarrollo vinculados con la sonrisa social, por ejemplo, con el balbuceo, con las primeras palabras al año de vida, con la creación de frases a los 2 años de vida aproximadamente,
con el uso de todo este desarrollo del lenguaje, ¿ya? Con los otros, y con cómo todo esto se va envolviendo o va de la mano con el desarrollo cognitivo también. No te podría decir específicamente esto y esto, porque en realidad, por eso que el módulo es tan largo y se divide en tantas temáticas, ¿ya? Porque todos los distintos puntos que vamos a ir abarcando tienen que ver con estos hitos del desarrollo psicomotor en esta primera edad. En la etapa neonatal y en la etapa de lactantes, no vemos hitos del lenguaje, hablando desde el lenguaje oral, tan refinados, por decirlo así. Vemos conductas comunicativas tempranas, iniciales, ¿ya? Y que luego se van manifestando a través del desarrollo del lenguaje más literal y del habla, ¿ya? Pero siempre se va a vincular con el resto de los aspectos que conversé hoy. Muchas gracias, mi estimada. Tenemos otra consulta más del doctor Luis Guarita. ¿Qué material bibliográfico recomendaría para poder seguir el hilo dentro del diplomado? Yo recomiendo mucho, si es que quieren dar una revisada inicial, por ejemplo, algunos autores como los que yo mencionaba, que pueden buscar, hay escritos incluso que no son tan complejos, uno los puede buscar en Google, para iniciar, adentrarse en la temática. Por ejemplo, relacionado, lo voy a escribir en el chat, el nombre del autor, solo para que quede más simple, ¿ya? De Niels Bergman, ¿ya? Que es un autor fascinante y que habla mucho sobre esto. Otra recomendación que yo siempre hago, que les puede interesar, o a mí yo lo encuentro súper didáctico y muy entretenido, no sé si conocen, hay un programa que es español, que se da hace bastantes años, y que la mayoría hay distintos capítulos vinculados con esto en YouTube, que están disponibles, que es un programa que se llama Redes para la Ciencia, ¿ya? Hace años atrás lo hacía Edward Townsend, ¿ya? Que se dedicaba, que es un comunicador y que se dedica a esta área de desarrollo y todo, y hay varios videos sobre el pensamiento de los bebés, el desarrollo de la comunicación en los bebés, el desarrollo de las redes neuronales, y explicado de una manera muy simple, ¿ya? Por eso yo lo recomiendo bastante. Si quisieran ahí revisar, también es súper bueno. Lo hacía Edward Townsend, él lamentablemente falleció hace un par de años y hoy lo hace su hija, que creo que se llama Elisa o algo así, o Elsa, ¿ya? Pero lo pueden encontrar. Es muy, muy didáctico y muy bueno para comenzar a adentrarse en esta temática. También se está enviando la bibliografía al chat, al grupo que se tiene. Bueno, tenemos otra consulta, mi estimada doctora. Dice, buenas noches, preguntar si solo se verá hasta los 3 años de edad o hasta qué edad se va a ver dentro del diplomado. En mi módulo, ahí yo no puedo responder por los otros, en mi módulo se ve la primera etapa, ¿ya? Porque esa es mi especialidad, desde el prenatal hasta los 3 años de edad, que es lo que uno llama generalmente como la fase de atención temprana, ¿ya? De desarrollo inicial, ¿ya? Pero después ustedes van a ver que en otros módulos que vienen a posterior se va viendo evaluación e intervención en distintos rangos etarios en la fase pediátrica. ¿Ya? En el programa, de todas maneras, porque yo también lo he revisado hace algún tiempo, está todo el detalle de los contenidos. Bueno, creo que no tenemos ninguna consulta más. Mi estimada doctora, agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para darnos esta clase introductoria ya para dar inicio al diplomado en fonoaudiología. También a todos los que están participando de esta clase introductoria, comentarles que va a haber un certificado adicional, el cual es de manera gratuita. Se va a enviar el link del enlace para que puedan ir ingresando todos sus datos mediante el chat del Zoom y también mediante el chat de la clase introductoria que se tiene. Por esos dos medios se va a ir enviando. Muchas gracias, mi estimada. Tal vez algunas palabras más y alguna invitación que tenga que hacer para que puedan
inscribirse al diplomado. Sí, decirles que el diplomado es sumamente completo. Ya, esto que yo presenté hoy es lo que vamos a ver en mi módulo, pero es el primer módulo solamente, ¿ya? Y si es tanta cosa, imagínense todo lo que viene por delante con el resto de contenido. Así que el módulo está muy interesante y también el diplomado en general es muy amplio. Las colegas son docentes de alta excelencia también, todas las colegas que van a estar presentando. Así que traten de sacarle el máximo provecho y espero que nos veamos en clase y que podamos conocernos un poco más. Muchas gracias, mi estimada doctora. Bueno, recomendarles que el formulario lo llenen bien por el tema de que del formulario se va a jalar para la certificación adicional que se les va a brindar. En cuanto al módulo 0, ya estamos dando inicio este día lunes que viene, el 5 de febrero. Vamos a estar dando inicio ya al módulo 0 y con la doctora estaríamos iniciando el 19, el 14, ¿no? Si no me equivoco, el 14 ya estaríamos iniciando ya con módulo de avance. ¿Tenemos alguna consulta tal vez? Mediante el link del el grupo también van a estar enviando, que es todo el pénsul más todo el plantel docente para que puedan ir revisando aquellos que todavía se quieren incorporar al diplomado. Bueno, sin más que decirles, les agradezco su participación, que tengan muy buenas noches. Hasta luego, mi estimada doctora, hasta luego, mis estimados participantes. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, hasta luego.